Ahora sí vamos a hacer la parte de atrás. ¿Tiene alguno que otro detalle? Primero vamos a seleccionar esta entidad, Inverse Selection and Hide, y lo vamos a hacer en la capa de perforaciones. Si este es de tela perforaciones. Primero, bueno, antes tiene en la parte de aquí arriba. Vamos a hacer esto, vean. Voy a hacer un split en la de resorte. Aquí lo voy a activar. Todo esto ahorita tal vez sea como un lío, ¿no? Pero van a ver que cuando hagamos el render, lo voy a cambiar aquí, cambiar capa de objeto. Ok. Va a ser más fácil hacer mi render. Luego a partir de aquí tiene una circunferencia. Esta circunferencia va a ser de aquí hacia acá. Y lo voy a splitear con esta circunferencia. Lo que quedó aquí, sí lo voy a poner en el de perforaciones, cambiar capa de objeto. Y le voy a dar aquí también un offset hacia la parte de afuera. Va a ser un offset muy delgadito, va a ser de punto 3, sólido, sí. Ok, ahí está perfecto. En la parte de abajo tiene algo parecido, pero al revés. Vamos a hacer esto, vamos a splitear algo, o es más para arriba. Vamos a mover aquí arriba. Creo que ahí está bien. Y voy a hacer una copia de hacia acá abajo. Así. Lo voy a splitear con estos dos elementos. De aquí se va a ir a la capa de color naranja, cambiar capa de objeto. Y de aquí se va a ir a la capa de color rosa, la de tela perforaciones. Así. A también le voy a dar un pequeño offset. Ok. Bien. Se vería por un momento. Imagínense estas partes rosas con esa telita de perforaciones, como luego tienen los tenis en la parte de enfrente. Vamos a hacer una vista en renderizado. ¿Qué tal se ve esto? Bien, se va viendo bien. Vamos a ver una vista en cinta. Bien, vean. Recuerden que ahí le faltan los dientes. Voy a poner aquí los dientitos. Vean. Ok. Regresan vista en sombreado. Vamos a guardar una vez. Luego en la capa de resorte, que es la naranja que tenemos aquí, vamos a hacer una pequeña agarradera que también tiene en la parte de aquí abajo. Vamos a ver. Esta la tiene a partir de aquí, vean. A partir de aquí vamos a activar Near. A partir de aquí vamos a venir aquí a Near. Y hacia atrás vamos a hacer algo así, que sea un poco irregular. Regreso aquí a Near. Esta curvita la voy a rotar. Vamos a transformar, vamos a rotar. La vamos a hacer así. Y vamos a hacer una parecida, una curvita parecida. Ahorita le vamos a agregar modificaciones. Vamos a hacer algo parecido aquí, ¿no? Que sea irregular también. Así. La voy a poner, esta entidad la voy a poner a la misma altura. Déjenme ver dónde se encuentra. Hasta aquí abajo la voy a subir. Y en esta vista, así como está, déjenme ver. Pues sí, voy a seleccionar estos dos elementos. Inverse Selection and Hide. Y le voy a agregar, si quiero más curvatura a esto. Esto es una especie de agarradera, literal como de tela. Vamos a mover ahí, vamos a mover acá. Y vamos a generar aquí barrido por un carril, ¿no? Primero necesito generar ahí mi una línea de aquí a aquí. Nada más, antes de hacer ese barrido, vamos a mover los puntos de lo vamos a mover aquí a Near. Y también lo vamos a mover aquí a Near. Ok, ahora sí selecciono ambos. Inverse Selection and Hide. Voy a hacer una línea de, no de Near a Near, sino de fin a fin aquí. Queremos que esto esté como entrelazado, no entrelazado, sino como doblado. Línea de fin a fin y barrido por dos carriles. Ok, aquí estaría ya nuestra figurita. A le vamos a dar un pequeño offset.
Pero nuestro offset que le vamos a dar va a ser muy delgadito, va a ser de 0.1 yo creo. De una vez. Eliminar original sí, acepto, ok. Y vamos a ver. Bien. Poco a poco le vamos a estar ahí agregando detalles. Vamos a guardar. Vamos a seleccionar, déjenme ver, yo creo que es este. Voy a ocultar los dientes, que es lo que me está alentando aquí. Ok. Yo creo que es este. Y este voy a seleccionar estos dos elementos. Vengo a... Bueno, de una vez también este de aquí para tener una referencia. Invert Selection a Hide. Bueno, selecciono. No sé qué ahí dice por ahí. Acepto. Ok. De aquí vamos a dibujar las agarraderas. Vean. Vamos a trazarlas. Vamos a hacer un duplicate de aquí. Duplicate Edge. De aquí. Acepto. Y a partir de ahí vamos a empezar a dibujar las agarraderas. Incluso creo que podría ser de acá. Pero ahorita vemos si no los movemos ahí un poquitín. Vamos a ver. Yo creo que lo vamos a dibujar en la vista frontal. De momento, sin ninguna referencia. ¿Con qué referencia lo hacemos? Con la referencia de cerca, porque... Vamos a ver. Esta lo vamos a hacer en la capa normal, la de acá. En la capa de color negro. Activamos Near. Vamos a empezar aquí desde este Near. Y ahorita sin importar nada vamos a hacer un trazado como el que sigue, vean. Vamos a venir hacia acá abajo. Abajo, abajo y hacemos algo así. Una curvita. Abajo. Y vamos a cerrar más o menos por igual en un near. Que esté aquí, ¿no? Ahí está bien. Esta curvita está bien por el momento. Pero la vamos a rotar, ¿no? Vamos a venir a Transform. Vamos a venir a Rotate. Vamos a rotar desde este fin que está aquí. Vamos a dar una pequeña inclinación hacia abajo, no importa dónde, pero lo vamos a inclinar hacia acá. Exacto. Ahí vamos a empezar a hacer toda la parte de las correas. Estas correas van a tener como dos caras, pero ahorita las vamos a generar. Voy a seleccionar esta curva y esta, igual Invert Selection and Hide. Con este voy a trimear este pedacito. Hago el join de estos dos elementos. Ok. Y aquí vamos a generar una planar primero. Déjenme ver. Sí, vamos a hacer una planar primero. Si no podemos hacer una planar, por ahí pasó as por la curvatura de arriba. Entonces vamos a hacer un parche. Ok, así está bien. Vamos a activarle sus puntos y vamos a empezar a moverlos. Voy a seleccionar estos de aquí. Si quieres, vamos a ver, voy a mover estos de aquí, estos de aquí, este de aquí. Si quieres mover con más detalle, pues puedes mover con más detalle. Lo voy a mover hacia acá arriba. Vamos a ver qué tal se ve por ahí. Menos, lo voy a mover menos. Ahí creo que ahí se ve bien. De este le vamos a hacer un offset hacia ambos lados. Eliminar original, le decimos que no. Distancia 0.2, ambos lados sí va a ser un tanto grueso. Ok, este lo voy a esconder. Nos quedamos con este. Le vamos a hacer un duplicate border. Y con este duplicate vamos a hacer un offset en la vista frontal. Vamos a hacer manual también este offset, pero eso voy al Truth Points. Vamos a hacer sin ninguna referencia, algo así. Ahí. Esta superficie la oculto. Esta también. Y me voy a quedar con... ¿Y cuál de esos dos era? No recuerdo cuál de esos dos era. Voy a quedarme con estas dos entidades. Vamos a ver si son o no son. Si son. Con estas dos entidades voy a hacer ahí un barrido por dos carriles. Voy a venir aquí a de near a near. Near. Voy a hacer barrido por dos. Primer carril, segundo carril y curva. Esta entidad la voy a cambiar de capa. La voy a poner esta vaina de resorte.
tela resorte aquí, cambiar capa de objeto, y a este le voy a hacer un offset. Este va a ser más delgadito, distancia .08 está bien, eliminar original sí, sólido sí, acepto. Y este va a ser un pequeño bisel que tiene ahí mi agarradera, vean. Y aquí necesitamos hacer dos broches. Vamos a hacer una nueva capa que se llame plástico negro. Y este va a ser de color, ya tenemos verde. Vamos a hacer de color morado. Ok, lo activamos. Vamos a esconder todo. Vamos a esconder todo. Y vamos a trabajar esto en la vista frontal. Vamos a alejar un poco eso que esté de este lado. Aquí vamos a hacer, de hecho vamos a hacer tres tipos de broche, como tres o cuatro. Aquí vamos a hacer un rectángulo, pero lo vamos a hacer con polilínea. Este que tenga 2.5 hacia arriba, así, 2.5. Hacia la derecha, este que tenga 3.5. Cualquier cosa ahorita lo hacemos más delgadito. 2.5 hacia abajo y lo regreso. Aquí voy a hacer un fillet corners, ahora sí lo voy a utilizar, es este, con un radio de, bueno, primero debo de seleccionar, acepto, 0.5 de radio, acepto. Aquí sí voy a utilizar un fillet corners que está aquí. Selecciono mi entidad, doy un enter, 0.5 y un enter, así era como lo pudiésemos haber hecho hace rato. Y aquí tenemos dos rectangulitos más. Estos los voy a hacer a mano. Igual si quieres ponerle por ahí algunas dimensiones las puedes poner, pero selecciono. Voy a poner fillet corners también aquí. Fillet corners de 0.1. Ok, este lo voy a copiar hacia acá abajo. Por ahí está bien. Y voy a hacer una planar de esto. Voy a hacer una planar surface. Y de lo que salga voy a hacer una pequeña extrusión. Vamos a ver. Esta extrusión de superficie que sea de... Esto es como cuánto tiene de grueso. Tiene como 0.3. Ahí está. Este ahorita lo vamos a utilizar y vamos a hacer otro. Este es el más difícil, creo yo. Pero ahorita lo generamos. Este sí nos va a costar un poquito de trabajo hacerlo. Bueno, un poquito de tiempo. De trabajo no creo. Está sencillo. Para este vamos a hacer varias cosas. De hecho vamos a hacerlo a mano, ¿saben? Tenía aquí ya ciertas dimensiones, pero yo creo que lo vamos a hacer a mano. Voy a hacer un pequeño arco, de hecho lo vamos a hacer con puros arcos. Prácticamente todo esto, algo así. Luego vamos a hacer otro pequeño arco, algo así. Ahora para que esté en el mismo eje nada más lo voy a mover desde cuadrante a cuadrante. Y luego lo vuelvo a mover hacia la parte de abajo, algo así. También aquí vamos a hacer otro arco más. Aquí sí, desde fin a fin. Algo así. Y este lo voy a reflejar desde cuadrante. Vamos a hacer un reflejo. Desde cuadrante, aquí, hacia arriba. Todo esto lo voy a unir. Y en la vista, déjenme ver. En la vista lateral, aquí voy a hacerle un pequeño bend. Bueno, voy a hacerle un bend desde más o menos la parte media. La opción, bueno, aquí queremos que termine acá arriba. Y la opción de simetría le decimos que sí. Queremos una pequeña curvatura así, perfecto. Necesitamos aquí hacer un parche primero. Parche, acepto. Y de este sí hacemos un extrude, que está aquí. Este extrude lo vamos a hacer un tanto grande. Este extrude va a ser como de 1.6. Vamos a ver qué tal se ve de 1.6, ok. Y aquí con la herramienta de curva vamos a hacer esto, fíjense bien. Voy a hacer un trazado, algo así, sin ninguna referencia. Voy a hacer un trazado así. Y con este voy a trimear esta parte de aquí. Eso es para que tenga esta forma. Déjenme esconder todo esto de acá, control Z una vez. Voy a esconder esto y voy a enfocar todo lo que tengo ahorita para que tenga esta forma de aquí. Después tiene aquí algunas figuritas. Vamos a hacerlo de una vez. Polígono, número de lados 3 está bien. Voy a hacer un polígono hacia acá arriba, así. Este lo voy a redondear. Voy a hacer un fillet corners, que está aquí. Punto 1, vamos a ver qué tal se ve. Bien. Luego lo voy a copiar, lo voy a copiar hacia acá.
pero lo voy a hacer más pequeñito. Transform Scale Scale 2D. Y lo voy a rotar también. Voy a rotar así. Y voy a hacer un mirror para que me quede exactamente en la misma posición. Voy a hacer un mirror, un mirror, un mirror. Ya mi mente está un poquito cansada, pero ya casi terminamos el modelado. Bueno, nos falta un tanto realmente. Con estas entidades vamos a trimear. Vamos a trimear aquí. Poly superficie, aquí, poly superficie. Creo que tengo ahí algo de más. Ok, no pasa nada. Vamos a ver. Creo que tengo el original. Vamos a ver si ya perforó. Sí, cierro comando. La superficie original la suprimo, que me quedó ahí. Y acá arriba también tiene un rectángulo desde centro, que nazca como de por aquí. Lo vamos a hacer a mano también, algo así. Si me queda un poquito más hacia abajo lo muevo. Todo esto obviamente quedaría mucho mejor si le pusiéramos como tal dimensiones. Ok, está bien. Y ya nada más falta, voy a hacer con polilínea una línea desde fin. ¿Cuánto tiene esto de profundidad? Tiene como 0.2. Vamos a hacer esto de 0.2 hacia la parte de acá. Y vamos a hacer lo mismo con los triangulitos. Vamos a hacer una línea en el midpoint que hay aquí, a 0.2 hacia la parte de acá. Esta pequeña línea que estoy haciendo aquí la voy a copiar si no la quiero volver a hacer, desde este fin hacia midpoint, que debe de estar aquí. Debe haber un mid. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Copiar de aquí. ¿Aquí está bien? Sí. Y copiar de aquí hacia aquí. Ok. Y ahora vamos a hacer unos cuantos barridos por un carril. Vamos a ver si me lo permite esto de aquí. ¿Dónde está mi línea? No la veo. Está aquí arriba. Barrido por un carril. Este es el carril. Ok. Vamos a hacer esto, vean. Selecciono esto y voy a hacer un duplicate border. Ok, ahora sí voy a hacer un barrido por un carril. Este es el carril, la curva. La línea que hice es lo que quiero que recorra. Acepto. Y hago lo mismo acá. Curva, curva. Acepto. Hago lo mismo acá. Aquí no sé dónde la generé. Vamos a ver. Curva, curva y acepto. Y hago lo mismo aquí. Este está aquí. Curva, curva y acepto. Voy a hacer un join de todo esto. Y ahí necesitamos unos pequeños tubitos. Un pequeño tubo que va aquí en medio. Para eso voy a hacer un cilindro. Este cilindro lo voy a hacer... ¿Dónde va? Va por aquí, ¿no? Lo voy a hacer de cualquier tamaño X, aquí hasta acá. Después, aunque quede así atravesado, ahorita van a ver qué voy a hacer. A este le voy a dar un pequeño offset. El offset que sea hacia... Da lo mismo para esta pieza si esta se fuera hacia adentro, en este caso. Distancia de 0.1. Eliminar original sí, sólido sí y acepto. Ok, y después con este voy a hacer una diferencia booleana. Con este, eliminar original no, acepto. Y ya nada más puedo borrar esta parte, esta parte. Aquí tenemos nuestro brochecito. Esto voy a hacer una unión booleana. De este con este, acepto. Ahí está bien, este es nuestro segundo broche. Necesitamos un tercer broche. Voy a guardar. Este tercer broche lo vamos a hacer... Vamos a ver. Este es igual. Son dos broches los que necesitamos. Los dos se pueden hacer con extrusión, me parece. Redondeado. Sí, vamos a intentar hacerlo. Este lo voy a hacer... Igual vamos a hacerlo de manera manual. Vamos a hacer aquí un pequeño arco. Este es más pequeñito que el anterior. De todos modos, por ahí podemos escalar ahorita. Un pequeñito arco de esta manera. Luego necesitamos con la herramienta de curva. Desde aquí vamos a hacer un trazado como este que quede hacia acá abajo. Ahorita lo hacemos más pequeñín. De hecho, de una vez lo voy a hacer más pequeño. Ok, creo que ahí está bien. Este le voy a hacer un pequeño reflejo.
desde este cuadrante que debe de estar aquí hacia abajo. Ahí cierro con polilínea. Aquí hago join de esto. Hago una extrusión de curva plana cerrada. Este es como de 1.2 yo creo. ¿Qué pasó aquí? Dice que hay algo que... Ah, ok, es que este no está bien cerrado. Este no lo cerré bien, vean. Entonces voy a moverlo aquí a fin. Ahora sí voy a hacer la unión y la extrusión, ¿no? Vamos a hacer la unión de esto. También voy a hacer una pequeña extrusión. Ahí sí me deja. Es como de 1.2 creo. Y voy a redondear todo esto. Lo voy a redondear de una vez. Voy a hacer aquí un fillet. Un redondeado como de... Este es pequeñito. Yo creo que de 0.5 está bien. Vamos a ver qué tal se ve. Bien. Aquí vean, vamos a hacer un pequeño extract surface. Este comando lo tenemos aquí en booleanas. Extract surface, quiero extraer esta y esta. Acepto, lo suprimo. Como resultado esto se va a convertir en una pieza hueca. No pasa nada por el momento. Tiene aquí algunas figuritas, pero los voy a poner con círculos. Vamos a poner aquí, tiene unas figuritas. Tiene algo así. Una copia aquí, una copia aquí. Y aquí tiene uno mayor, pero voy a distribuir esto un poquito hacia acá arriba. Vamos a ver. Aquí. Voy a hacer un círculo que es un poquito más grande aquí. Y luego voy a hacer una copia de esto. Voy a hacer un mirror más bien. Voy a hacer aquí un pequeño mirror desde el centro de este círculo que está aquí, así. Y luego voy a seleccionar estos y también voy a hacer un mirror, pero con respecto del centro de aquí. Si me quedan muy pegados, nada más los voy a hacer hacia allá un poquito. ¿Y qué hay que hacer aquí? Voy a seleccionar estos elementos. Aquí una vista en sombreado. Y voy a trimear todo lo de aquí y aquí. Lo de enfrente y lo de atrás, enfrente y atrás. Voy a ir dando 2 clics por cada sección. Ok, acepto. También aquí voy a hacer una pequeña circunferencia, más o menos por acá. Así. Y le voy a hacer un mirror desde aquí de la parte media o del centro. Y con estos dos elementos voy a trimear. Voy a hacer un trim de esto y de esto. No eso no, sino de esto de aquí. Acepto. Y ya nada más a este le voy a hacer un pequeño offset. Tiene aquí algunas figuritas esta entidad, pero vamos a hacer aquí un pequeño offset hacia afuera. Déjenme ver qué tal se ve distancia 1, sólido sí. Ok, tenemos ya esta entidad. Antes de que le dé grosor a esto, porque tiene otra perforación. Esa perforación va a estar aquí. La voy a hacer primero con polilínea sin ninguna referencia. Y aquí activo una vista en estructura alámbrica. Y le voy a poner aquí un arco. Desde fin hacia fin. Aquí así. Esto para que no se vea así. También le puedo agregar un fillet. Una distancia de 0.1. Aquí y aquí. Ahora sí con esta entidad. Bueno, voy a hacer el join de esto. Voy a activar una vista en sombreado y voy a hacer un trim. Quiero cortar aquí. Ahí está bien.